Última conferencia magistral de este cuarto congreso de la Sociedad Samuel Beckett, Beckett Transdisciplinary Beckett, y tenemos el honor de presentar al maestro Christopher Domínguez Michael. Como ustedes saben, iniciamos este congreso con la conferencia magistral de Everett Frost, donde tocó de alguna manera el tema de Octavio Paz y de Samuel Beckett. Y el día de ayer, justamente, también tuvimos la conferencia magistral de Joe Broderick, que está aquí en primera fila, y donde justamente también la última parte de su intervención tocó el tema de la traducción y se adentró, de hecho, hasta en la lectura de algunos detalles de la poesía que está incluida en esta antología de poesía mexicana. Entonces, el día de hoy tenemos para cerrar esta conferencia titulada Una extraña casualidad, los caminos de Beckett y Paz. Y voy a introducirte de manera muy sucinta. Christopher Domínguez Michael es historiador y ensayista, es uno de los más conocidos críticos literarios hispanoamericanos y miembro 103 del Colegio Nacional. En 1997 obtuvo el Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Russell Banda por su libro Tiros en el concierto, literatura mexicana del siglo V. Recibió el Premio Javier Villarrutia en 2004 por Vida de Fray Servando, biografía histórica. En 2010 le fue otorgado el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile a la mejor obra literaria de 2009 por su libro La sabiduría sin promesa, vida y letras del siglo XX. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de 1993 a 2017 y en 2006 recibió la beca Guggenheim. Participó en el Consejo de Redacción de la revista Vuelta entre 1989 y 1998. Es miembro del Consejo Editorial de Letras Libres y columnista del periódico El Universal de la Ciudad de México. Fue profesor visitante de la Universidad de Chicago en 2013-2014 e investigador asociado del Colegio de México de 2010 a 2018. Como ustedes saben, una de las intenciones de este cuarto congreso de la Sociedad Samuel Beckett no es solamente que los miembros de esta sociedad conozcan los avances sobre distintos temas, en este caso el tema transdisciplinario, sino que también se puedan conocer el trabajo de los académicos y creadores, en este caso de México. Y en ese sentido, yo consideré que era muy importante contar con la participación del maestro Christopher Domínguez. A través de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana se hicieron las gestiones necesarias con el Colegio Nacional para que él pudiera acompañarnos. Y cuando tuvimos la oportunidad de conversar, yo le manifesté que una de las cosas que más nos interesaba era esta relación de Samuel Beckett y Octavio Paz. Y bueno, aquí estamos. Christopher, muchísimas gracias. Buenas tardes. Desde luego me siento muy honrado de estar aquí. Escucho con desaliento que ya se ha hablado algo o mucho de la relación entre Octavio Paz y Beckett, y como es una relación que cabe en una cuartilla, quizás no tenga yo mucho que agregar, pero eso no me quita el gusto de estar con ustedes, de agradecer la invitación, y ojalá noten que me puse una corbata verde en honor de Beckett y de Irlanda. Bueno, la historia ya la conocen, la voy a repetir de manera breve. Estamos a principios de los años 50 en París. Octavio Paz es un funcionario menor de la Embajada de México, no un joven estudiante, como dice equivocadamente la única biógrafa de Beckett que ha abordado el episodio, que es Madame Blair. Y en ese momento, en un hecho muy afortunado para la cultura mexicana e internacional, la UNESCO la dirigía un poeta mexicano, Jaime Torres Bodet. Esto es importante decirlo porque en México no se reconoce la importancia de Torres Bodet
como el creador de lo que es la UNESCO, según reconocen los estudios en otras lenguas. La UNESCO tal cual es, para bien y para mal, es obra de un mexicano, de Torres Bodet, y esto en México se le regatea, porque en México Torres Bodet, como fue un funcionario público de tiempo completo, se le considera una suerte de execrable poeta burócrata. El propio Octavio Paz lo pensaba así y ya viejo recapituló y de alguna manera se reconcilió con la figura de Torres Bodet. Bueno, a Torres Bodet se le ocurre, aprovechando el puesto, como es natural, y siendo mexicano, que la poesía mexicana se conozca en francés y en inglés. En francés se hace una selección que prologa Paul Claudel, que al igual que el prologuista de la edición inglesa que tradujo Beeke, Sir Cecil Borra, no sabía nada de poesía mexicana, y Beckett consigue el trabajo de hacer la traducción de este libro del español al inglés, con el pequeño problema de que Beckett no sabía español. No es inusual que los poetas traduzcan poesía en lenguas que no conocen. Generalmente buscan, como lo hizo Beckett y lo encontró afortunadamente en Octavio Paz, a un compañero de trabajo que suma el sentido poético del autor, en este sentido, desde luego, inevitablemente profundo conocimiento de Beckett de la poesía en lengua inglesa, con su oído de poeta, y bueno, Beckett le dice a Paz, en el café de Trocadero, donde al parecer se citaron, que él sabe latín y que eso lo va a ayudar. Y le dice que también sabe francés, porque los franceses tienen la idea un poco estúpida de que el español es una especie de francés subdesarrollado. Bueno, se pone Beckett a trabajar, no tenemos demasiados testimonios, lo cual es bueno para la ficción literaria, de cuántas veces se encontraron estos dos jóvenes. Uno acababa de salir su primer ensayo capital, que era El laberinto de la soledad, y acababa de salir también su primera colección poética que él reconocía plenamente, que era Libertad bajo Libertad bajo palabra, mientras Beckett estaba buscando quien quisiera poner Esperando a Godot. Entonces, bueno, son dos jóvenes que no saben que uno en 1969 y otro exactamente 21 años después, en 1990, serán premios Nobel. Curiosamente, Octavio Paz, en relación a su breve encuentro con Beckett, fue algo contradictorio. La primera vez que tuvimos noticia, o por lo menos yo tuve noticia de este extraordinario encuentro, este libro no todos los jóvenes escritores mexicanos sabíamos de su existencia. Esta es una segunda edición de ...1985, la primera es difícil encontrarla. Y bueno, cuando yo leí la biografía de Beckett de la señora Blair, parece que Octavio Paz fue bastante grosero con ella. Ella lo llamó por teléfono y él le dio una explicación muy rápida del asunto y dijo, no tengo nada más que agregar. Yo cuando leí eso, trabajaba yo en la revista Vuelta, trabajaba con Octavio Paz, me quedé muy intrigado y le pregunté al propio Octavio, le hablábamos con su nombre propio, pero de usted, que qué había pasado. Él me dijo, pasó lo que todo el mundo sabe, fue un encuentro más en los que la vida literaria de los jóvenes escritores que están buscando
con qué pagar la renta. Pero yo no tengo una buena opinión de Beckett, me dijo Paz. Me parece un escritor eurocentrista, su mundo me parece muy estrecho, demasiado relacionado con la posguerra francesa, la miseria de Esperando a Godot, pues era un poco lo que vivíamos todos. Incluso me parece una obra un tanto costumbrista y no la veo como una metáfora de la condición humana, pero desde luego admiro profundamente a Beckett por el dominio que tuvo impecable tanto del inglés o del francés. Y no me dijo mucho más. Creo que en alguna entrevista dijo algo parecido a lo que les estoy contando. No tengo noticia de que en alguna otra ocasión, salvo en la correspondencia, en que le cuenta a su amigo el crítico de arte francés, hoy también muy olvidado, Georges Dutuy, que está en tratos con un señor Paz haciendo lo que ya sabemos que está haciendo. No tengo noticia de que Beckett se haya interesado en la literatura mexicana más allá de esta traducción. Esta traducción es desde luego un libro muy interesante, no solo porque se encuentran Beckett y Paz. La introducción de Paz es un texto muy importante para la historia de la poesía mexicana, porque es el momento en que Paz rompe de manera pública con la antigua crítica mexicana y reivindica el lugar de sus maestros, que son los poetas de la revista Contemporáneos, Javier Villorrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Carlos Pellicer, y establece un nuevo canon que sigue siendo el canon vigente en la poesía mexicana. Entonces, ese texto en sí mismo, aunque fue a dar como prólogo a esta edición de la UNESCO, tiene un valor para nosotros muy importante y para la biografía literaria de Octavio Paz. Ahora, las traducciones de Beckett. Aquí comentaba yo hace un momento, hay puntos de vista muy encontrados. José Emilio Pacheco, que ya murió José Emilio, pero acaba de salir este libro sobre López Velarde, que reúne sus textos, dice que le ha mostrado las versiones de Beckett al inglés a angloparlantes que no saben español y que las han encontrado maravillosas, y que Beckett le dio al inglés, traduciendo a López Velarde, Beckett le dio al inglés algo que el inglés no tenía, que es generalmente pues la gracia, la belleza de una traducción, ¿no? Darle una lengua a algo que no tiene. Octavio Paz cuenta, hay un texto que se llama Samuel Beckett y la poesía mexicana, de 2 páginas, que extrañamente no está en las obras completas de Octavio Paz. Yo creo sinceramente que se trata de un olvido, donde él cuenta esta historia que ya conocemos todos de sobra, y dice 2, 3 detalles de lo que Beckett pensaba de lo que iba traduciendo. Le impresionó mucho más que Sor Juana Inés de la Cruz, Luis Sandoval y Zapata, que es un gongorista menor, y le encantó la truculencia de un romántico muy tardío mexicano que tuvimos, que fue Manuel Acuña, que se suicidó muy joven en la Escuela de Medicina y que estaba lleno de ideas positivistas, y que es el fin y el principio del romanticismo mexicano de alguna manera. Entonces, según este recuerdo de Octavio Paz, Beckett disfrutó de la traducción que estaba haciendo. Comentaba yo con Luz hace un momento que les pagaron muy bien para la época, entonces tanto Octavio Paz como Samuel Beckett, jóvenes escritores, estaban muy contentos con este trabajo, por lo menos en el sentido pecuniario. Desde luego que yo, como todos ustedes, soy un lector de Beckett y un admirador de Beckett.
me he puesto a pensar en el asunto y gracias a ustedes, a su invitación, he gozado mucho de la lectura de, sobre todo el tomo de los años 50 de la correspondencia completa de Beckett, donde vienen las cartas con Dutuy, y creo entender qué es lo que estaba pasando y por qué Paz le dio, de Beckett no puedo hablar, pero sí sé por qué, o creo saber por qué Paz no le da importancia a Beckett. Esto ocurre, este encuentro entre Paz y Beckett, en el momento más alto de la militancia surrealista de Octavio Paz, cuando finalmente conoce a André Breton. Y yo dije, la explicación hay que buscarla en el índice onomástico de este tomo. ¿Cuántas veces cita Samuel Beckett a Breton y qué dice de él? Y en efecto, Breton casi no aparece en la correspondencia de Beckett. Y le dice a Dutuy, es muy interesante ese, ¿cómo lo llama? Ese dueto o ese polo que tú tanto amas aquí en Francia de Sartre y Breton, pero se lo aplaude Beckett y él sigue hablando de sus problemas y de sus cosas, porque es evidente que Beckett no estaba ni en el radio ni en la sensibilidad del surrealismo, por los dos lados. Beckett estaba más cerca del existencialismo, que veía en el surrealismo una cosa anticuada de los años 30, un primitivismo folclórico. Hay frases muy insultantes de Sartre, diciendo, bueno, al rato las embajadas francesas y sus agregados culturales van a vender copias en los cócteles de las esculturas africanas de la colección Breton. Y en cambio Beckett está metido en la hondura del drama occidental tras la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí compartía con Paz, que era más surrealista que otra cosa, la idea del fin de una civilización. Creo que es propio de quien viene saliendo de un conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, el creer que la civilización se va a acabar. Pero hace poco, curiosamente, leía yo las memorias que escribieron en Chile de Nicanor Parra, el poeta chileno que murió después de los 100 años, y Nicanor decía, yo he vivido tanto tiempo, 104 años, que incluso tuve tiempo de ser ecologista militante en los años 80, pero como ya tengo más de 100, me doy cuenta que el mundo no se va a acabar, porque el mundo es rentable y tenemos a los empresarios. Bueno, esto lo dice un hombre de 104 años. Pero bueno, los jóvenes Beckett y Paz desde luego estaban convencidos de que no solo la Segunda Guerra Mundial, sino la amenaza que sobre Europa significaba la Guerra Fría, la idea de que estallase en cualquier momento la Tercera y Última Guerra Mundial, porque la cuarta, como decía, alguien se iba a disputar a pedradas si es que alguien sobrevivía, era lógico que se sintieran el fin de una civilización. Y aquí la posición de Paz, gracias al surrealismo, fue escapar de este pesimismo absoluto de Beckett, redescubriendo, gracias al surrealismo, México. Si habláramos de las relaciones entre México y el surrealismo, Octavio Paz y el surrealismo, que desde luego no es el tema de esta charla que ya se va a terminar, encontraríamos que por un lado está la gran atracción que los surrealistas sintieron por México, pero por otro lado está la manera en que Octavio Paz surrealistó, perdonen que lo diga de manera tan fea, México, y lo volvió como pensaba Antonin Artaud, un pulmón de la secreto, un respiradero oculto de la civilización occidental.
Entonces la actitud de Paz caminaba hacia otro camino, hacia redescubrir su propio país, que lo redescubrió en su primera visita a la India en 1952, y encontrar otros clasicismos que se opusieran al clasicismo en ruinas, que es donde transcurre, según yo, la obra de Beckett, en el antiguo México, pero también en el Oriente. En ese sentido, no tengo, espero no ser ofensivo, pero Octavio Paz quizás no fue no excavó tan profundamente en el alma humana como Beckett, pero sí tuvo una curiosidad intelectual que falta en la obra de Beckett, que es un escritor entrañable para mí, como para todos ustedes, pero para el cual tenemos que ponernos en esa tesitura gris y sombría, o de humor negro quizás, de la posguerra europea. Finalmente, cuando yo publiqué en 2014 mi biografía de Octavio Paz, un amigo mío, Aurelio Asiain, un poeta que vive en el Japón, en mi biografía hablo del encuentro de Beckett, con Beckett, y les cuento lo que ustedes ya saben, que acaban de escuchar una vez más, y me dijo, lee esto. Bueno, son las primeras líneas de Molloy. Lo traje en español porque mi biblioteca está en remodelación y no encontré nunca la versión en inglés. Y las primeras líneas de esta novela de Beckett, escrita en francés, aparecida en 1961, dicen lo siguiente: estoy en el cuarto de mi madre, ahora soy yo quien vive aquí, no recuerdo cómo llegué, en una ambulancia, en todo caso en un vehículo, me ayudaron. Yo solo no habría llegado nunca. Quizás estoy aquí gracias a este hombre que viene cada semana, aunque él lo niega. Me da un poco de dinero y se lleva los papeles. Tantos papeles, tanto dinero. Si ahora vuelvo a trabajar, un poco como antes, solo que ya no me acuerdo de cómo se trabaja. Tampoco parece que tenga eso mucha importancia. A mí lo que ahora me gustaría es hablar de las cosas que aún me quedan, despedirme, terminarme de morir de una vez. No me dejan. Bueno, quizás ese hombre que llevaba los papeles y llevaba el dinero fue Octavio Paz. Muchas gracias. Desde luego, espero sus preguntas, sus opiniones, con muchísimo gusto. ¿Preguntas? Tenemos ahí un micrófono a la mano. Gracias. Yo soy Lourdes Muñoz y me interesó mucho hace 30 y tantos años Antonin Artaud, y simultáneamente algo de Beckett me interesaba mucho porque tocaba temas ajenos a Antonin Artaud, y quisiera saber, ya nos deslindó el desinterés de Beckett por el surrealismo, pero siendo coetáneo, les tocó la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la crisis del existencialismo, sí, a nivel filosófico, pero como un contrapunto de las guerras. Para Beckett, ¿qué es la guerra y cuál es la perspectiva con Antonin Artaud? Dice, qué cosa tan extraña me está preguntando. Pero, ¿qué me puede usted decir al respecto, por favor? Bueno, yo creo que yo no he estudiado la relación entre Artaud y Beckett. Debe ser muy fecunda porque, viniendo del surrealismo, aunque se peleó con el surrealismo porque todo el mundo se peleaba con André Breton, excepto Octavio Paz, por cierto,
Yo creo que el encuentro literario, no sé si personal, me parece ser que Beckett muere, ¿cuándo muere Artaud? Creo que hacia 1949, ¿no? 48. Están los tres en París, Paz, Artaud y Beckett, y desde luego la relación más cercana de lo que expulsó el surrealismo es Artaud, y es Artaud con Beckett. Artaud vino a México, como todos saben, vino a la Sierra Tarahumara en busca de ese pulmón secreto del planeta, y el teatro de la crueldad de Artaud me parece que es otra reacción diferente a la de Beckett a la Segunda de la Guerra Mundial. Beckett se queda con la desesperanza, con el silencio. Acuérdense que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que estuvo lleno de poetas, tanto poetas pacifistas como los ingleses, como poetas de la guerra, como los alemanes, prosistas más bien, como Junger, que salieron pues con muchas ganas de hacer otra guerra, la hicieron, como Junger, en 1900, con Tempestades de Acero, en 1920. La gente que llegaba de la Segunda Guerra Mundial, y esto creo que lo cuenta Robert Rantelme, llegaba callada. Quienes salían de los campos sobrevivían con una inmensa culpa y nadie quería escucharlos ni ellos querían hablar. Esta es la gran diferencia, según los especialistas, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Artaud sí vive la Segunda Guerra Mundial con un deseo de llevarla en la escena hasta sus últimas consecuencias. Y esta es una pregunta muy pertinente, porque a Octavio Paz le fastidiaba mucho el personaje de Antonin Artaud. Justo en la época en que conoció a Beckett, conoció a Artaud, porque en México no lo vio. Octavio Paz era muy joven y estaba en el universo de la izquierda y la Guerra Civil Española, no en la búsqueda espiritual de Artaud. Se lo encontró en un bar y se presentaron. Él le dijo: yo soy Octavio Paz, trabajo en la Embajada de México, soy poeta, usted es Artaud, estuvo en México, y tuvieron una conversación no demasiado interesante. Pero Octavio Paz dijo de aquel encuentro: me da la impresión, tanto leyendo a Beckett como lo poco que recuerdo de aquel encuentro en la barra de un bistró, que Artaud más que loco se hacía el loco. Y el teatro de la crueldad le parecía una redundancia un poco exhibicionista. No había sido suficiente crueldad la Segunda Guerra Mundial como para llevarla después a los escenarios como motivo de reflexión. En ese sentido, Octavio Paz tenía más prisa de salir, no era europeo además, era americano, más prisa de salir del episodio de la Guerra Mundial que hundirse en él, que daría la impresión de que es lo que Artaud hace y lo que hace Beckett. Insisto, es lógico. Octavio Paz estaba más lejos del frente, su guerra había sido en realidad la Guerra Civil Española, y para los mexicanos la Segunda Guerra Mundial, lo cual es otra historia, no quiere decir exactamente lo mismo para los europeos. Les doy dos datos. Si hubiera habido encuestas en México entre 1939 y 1945, la opinión pública hubiera sido abiertamente germanófila. ¿Por qué? No porque los mexicanos fueran nazis, sino porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, el profundo antiyanquismo de los mexicanos hacía que las simpatías estuvieran contra los enemigos de los Estados Unidos. Y en segundo término, los americanos, en parte gracias a los refugiados españoles que llegaron en 1939, tenían la ilusión de que en América podía realizarse la utopía en acto, es decir, que América fuera ese lugar de paz y civilización que no lo había sido Europa. Entonces, la idea de que la Segunda Guerra Mundial era decisiva
no era muy del gusto de la opinión mexicana. Sentían que se cerraba un mal capítulo europeo para que se abriera un buen capítulo americano, cosa que desde luego no ocurrió porque la historia siempre sale mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Christopher, yo quería preguntarte, ya dejaste muy claro la distancia entre Beckett y el surrealismo. Aquí a lo largo del Congreso hemos visto cómo los acercan. Y bueno, no solo en este Congreso, sino que se antoja, yo no soy un especialista, pero se antoja interesante ver cómo a pesar de la distancia a nivel de credo que pueda haber entre las dos posiciones, hay un modo de enfrentarse a la realidad artística, a la realidad en general también, que los hermana. Y quería preguntarte tu opinión sobre eso. Bueno, sin duda los puntos en común deben ser muchos y lamento no haber tenido el tiempo de haber venido a escucharlos, pero a mí el punto capital que no lo encontré recorriendo la correspondencia de Beckett, que les digo que me ha capturado estos días, no lo encontré y me dio mucha lástima. No quiere decir que no esté, porque estoy ahora sí que en work in progress. Yo creo que el punto de unión es la antología del humor negro. Si Beckett hubiera entendido, o si yo supiera que lo entendió, el humor negro bretoniano, hubiera habido un contacto más fértil. Pero por desgracia, además estamos en momentos distintos. En 1900, para la intelectualidad francesa, en 1950, Breton es un cartucho quemado. Lo que está de moda es el absurdo y el existencialismo. Y Breton hace muchos esfuerzos por seguir en la escena y además políticamente estaba aislado porque no estaba ni con los gaullistas ni con los comunistas. Y en cambio el existencialismo derivó hacia el Partido Comunista. Entonces a Beckett le toca un surrealismo en decadencia, por así decirlo. Por más esfuerzos que hizo Breton de mantener vivo el movimiento, acercándose a Duchamp, por ejemplo, yo creo que van así. Aunque hay muchas cosas en común, sobre todo ese desamparo ante la guerra en que hablé, y a mí Beckett me parece, como muchos de los grandes desesperanzados, un humorista. A mí muchas de las cosas de Beckett que quizás eran muy trágicas en los pequeños teatros de París donde se montaron por primera vez, a mí me dan mucha risa, y risa de la buena, un humor. Es como Mario Vargas Llosa cuando cuenta que cuando se deprime relee la escena del suicidio de Madame Bovary y eso lo llena de ilusiones sobre el futuro de la humanidad, ¿no? A veces necesitamos no medicina alopática, sino veneno para curarnos del veneno, ¿no? Entonces a mí me gustaría en el futuro pensar o escribir quizás que ese encuentro que no encuentro entre el surrealismo de los años 50 y Beckett está en la antología del humor negro. Porque yo, sí he leído varias biografías de Beckett, pues todo el mundo coincide en que era un hombre, desde luego con sus raptos sombríos, pero que era un hombre muy amable y bastante simpático. No cualquiera es novia o de Peggy Guggenheim. Se requiere ligereza, mundanidad, etcétera. Entonces yo no imagino a Beckett como un personaje de Beckett, me parece que era más interesante que un personaje de Beckett. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, una de las cosas que comentábamos al finalizar justamente la participación de Joe Broderick ayer,
y dado que uno de los objetivos de este tipo de congresos y de este encuentro en particular es establecer estas nuevas redes de colaboración, surgió como una idea que no estamos inventando el hilo negro, pero que sería muy pertinente quizás recuperar esta traducción y presentar una aproximación crítica. Empezar quizás por parte de las personas los académicos, los colegas que se dedican al estudio de Beckett aquí en nuestro país, empezar a articular estos espacios de discurso colaborativo donde podamos empezar a llenar esos huecos que tenemos. Entonces, bueno, en ese sentido, su participación es fundamental también aquí entre nosotros. Bueno, yo creo que el artículo de José Emilio Pacheco sobre López Velarde y Beckett, sus traducciones de Beckett, es una respuesta a la queja de Octavio Paz, porque Octavio Paz se quejó, bueno, yo mal que bien hice un trabajo con Beckett y nadie le ha hecho caso en México, y en efecto esto pasó inadvertido varios años. Ahora yo creo que hay muchos académicos dedicados al estudio de la traducción. Yo creo que sería estupendo leer dentro de la teoría de la traducción lo que hizo Beckett. Sabemos muy poco. Lo que hizo José Emilio Pacheco fue leer el López Velarde de Beckett, pero de todos los poetas que le escogieron a Beckett, porque eso debe quedar muy claro, habría que analizar poema por poema, y hay presupuesto en las universidades para hacer esta clase de trabajo, poema por poema, ¿qué fue lo que hizo Beckett? Por ejemplo, yo no sé latín, por desgracia, ¿qué tanto entró el latín ahí? ¿Qué tanto lo ayudó Paz más de lo que creemos? Yo creo que hay mucho por investigar y será apasionante. Incluso se puede retraducir la traducción, presentar una edición en español de lo que Beckett tradujo en este libro. Ahora, hay que decir una cosa, yo supongo, ya estoy fantaseando, la lista que tradujeron tanto al inglés, no recuerdo ahora, estuve memorizándolo en el automóvil, pero yo olvidé, el equivalente de Beckett en la versión francesa, la que llevaba el prólogo de Claudel, tanto Beckett como él recibieron una lista de autores, no los escogieron ellos, porque Torres Bodet no quería una antología que causara ruido en México. Entonces los antologados se acaban en 1910, lo cual se acaban con López Velarde, es el más joven. Es muy penoso porque excluye de la antología a los poetas mexicanos contemporáneos de Beckett, justamente Villorrutia, Cuesta, Gorostiza, que seguramente hubieran sido mucho más interesantes para Beckett que los que tuvo que traducir, que eran poetas que venían desde el virreinato hasta el principio de la Revolución Mexicana. Entonces, esta decisión burocrática de hacer la antología hasta 1910 privó a Beckett de leer a poetas mucho más interesantes o por lo menos más cercanos a su sensibilidad, ¿no? No, Torres Bodet era un hombre muy político y yo creo que le daba terror la idea de que, eso es muy sencillo, cuando uno hace una antología, el primer problema que tiene que afrontar es si va a haber vivos o nada más muertos. Y si uno no quiere problemas, pues nada más mete muertos. Siendo director de la UNESCO, obviamente, lo voy a decir muy mexicanamente, Torres Bodet no quería que se alborotara el gallinero en México porque estaba Sutano y no estaba Perengano. ¿Alguna otra participación, comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. sí, agradecimiento.
Muchísimas gracias a Christopher Domínguez Michael. Nosotros aquí cerramos con nuestra última conferencia magistral del Congreso oficialmente. Como saben, a las 8 de la noche en el Foro Experimental José Luis Ibáñez vamos a tener teatro, en este caso será juego, play, con dirección y actuación de mexicanos. La primera noche tuvimos Colombia, la segunda tuvimos Irlanda, la tercera será México y cerraremos ya de manera formal con las actividades de este cuarto congreso de la Sociedad Samuel Beckett. Muchísimas gracias a todos los delegados y al público. Y muchísimas gracias a Christopher Domínguez Michael.